Ok, esto ya está grabando. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos Muy días. bien, genial. Muy bien, en este día lluvioso, pero bien. También es bonita la lluvia. Sí, bueno, para pasear hoy no hace día, pero bueno. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Zaida, ¿por qué eres actriz? Porque soy actriz. Bueno, en esta película, aparte de actriz, estoy por otras cosas, ¿no? Sí, ahora iremos para allá. Porque soy actriz, bueno, pues porque es la manera más legal que tengo de vivir otras vidas, ¿no? Y de llegar a una plenitud desde Zaida. Me da la oportunidad de hacer cosas que no puedo hacer en mi vida normal y cotidiana. Armand, ¿por qué haces cine? Bueno, yo eso ahora últimamente me lo planteo mucho porque soy director. Lo que sí que tengo claro es por qué me hice director en su momento, ¿no? Pero cada día, como la vida va cambiando, también digo, bueno, hasta llegar a un punto en que también uno decidirá no ser director, ¿no? Entonces yo tengo claro por qué quise ser director en su momento, que es lo que yo te puedo responder, que era porque descubrí que todas mis inquietudes tenía que sacarlas de alguna manera. Hablo de entre la adolescencia y la juventud, y uno como que busca diversas artes, ¿no? La música, pero no era válido, la pintura no era válido, y vi que el cine me interesaba por una serie de cineastas que descubrí, y que todas esas inquietudes, temores, sentimientos los podía sacar a través del cine. Ya que habéis formado como un dúo para hacer la película, ¿cómo os conocéis? ¿Y por qué decidís trabajar juntos? Vale. ¿Sigues tú? Pues nos conocimos, bueno, pues por circuitos, ¿no? En común. Y bueno, él en un principio estaba preparando este proyecto que previamente eran, bueno, mandarle cartas a Paul Morrissey, ¿no? De muchas cartas y de personajes muy dispares y sin ningún sentido de película, ¿no? Y sí que quería que colaborasen varias personas, ¿no? Había como 5 directores colaboradores por aquel entonces, y para hacer unas piezas cortas, y quería que colaborase una chica. Entonces él había leído un proyecto mío y entonces me invitó a participar, pero previamente, o sea, antes no nos conocíamos de nada. Y luego resultó que al final de todos esos directores que había invitados, pues al final me quedé yo sola. Así que se ha quedado este formato extraño, porque aparte de eso luego me involucré en guión también. Porque como es una película que no se ha hecho por fases normales, ¿no? De procesos de película, sino que todas las fases se han hecho a la vez, y que el guión se ha escrito cuando se estaba montando, cuando había ya imágenes rodadas y tal. Entonces al final, bueno, pues resultó ser extraño, porque soy una directora invitada, digamos, en una intermission, que es una carta pequeña, y también soy guionista de la película, porque la película, digamos que lo que es el guión férreo, los diálogos y eso se han escrito a posterior de las imágenes. Entonces es un poco extraño, Sí, ¿no? esta película, el proceso ha durado casi 5 años, entonces han sido muchos tipos de películas, ¿no? Al principio iba a ser la clásica correspondencia que conocemos todos, Guerin Mecas, Kiarostami Erice. Lo que pasa es que al principio, yo cuando pensé en este proyecto, que era una cosita más pequeña, ¿no? No era como el Letters to Paul Morrissey que conocemos ahora, ¿no? Como película de ficción, sino iba a ser algo un poquito más epistolar, ¿no? Ese género. Paul Morrissey es una persona que ahora es muy mayor, ¿vale? Tiene casi 90 años, y no procedía a ese juego. O sea, sí que yo me había carteado vía mail con él, pero era, bueno, oye, si me quieres hacer ese homenaje, que tampoco es que sea un homenaje, ¿no? Pero ese juego, yo no te puedo responder, él ya no rueda. Entonces enseguida salió la idea de que fueran los actores, o sea, los personajes, quienes escribieran a Paul Morrissey. Entonces ya fuera ese género epistolar que todos conocemos. Entonces a partir de ahí es un poco también cuando yo ya empiezo a rodar en ficciones, cuando entra Zaida. Pero al principio de todo iba a ser ese formato. Dentro de ese formato, como dice ella, yo ya me inventé un poco el tema de, bueno, yo rodo historias largas e invito amigos a que hagan pequeñas piezas. Lo que pasa es que aquello era una monstruosidad, porque hubiera sido aparte una película, no sé, de 3-4 horas, con tanta gente invitada. Tampoco es una película coral. Entonces al final, como empecé a trabajar con Zaida también en el guión, porque
descubrimos que teníamos muchas cosas comunes en el cine, no solo también en la forma de pensar en la vida y en el arte y en la cultura, sino también en el cine. Éramos muy afines. Pues la invité también a que participara, a acabar el guión conmigo de toda la película, y lógicamente su pieza que yo le invité que la hiciera, lógicamente porque aunque yo al final decidiera no hacer ese formato coral, ya que estaba también involucrada en toda la película, ¿por qué no que ella dejase esa pieza de 5 minutos dentro de lo que es la película de 1 hora y media? Es un formato extraño, como dice ella, pero creo que bueno, que ¿por qué no? O sea, el cine tiene que arriesgarse, ¿no? Voy a leer Hoizuru, Sí. de 2017, es una pieza de 18 minutos, hay una de las cartas que se llama así, de la Sí. ¿Por qué? O sea, ha cambiado mucho de la pieza a la película. De hecho, el idioma, ¿no? Sí. Y bueno, es una japonesa real. Sí. A ver. Es una pieza, a mí me ha gustado mucho porque me recuerda mucho a, bueno, te lo habrán dicho muchas veces, supongo, porque lo primero que te viene a la cabeza es eso, Persona de Bergman. Sí, a ver, al principio no estaba planteado que Hoizuru fuera una pieza corta, ¿vale? Lo que pasa es que lo que es la pieza existente, que existe, Hoizuru como cortometraje a la película, es diferente a nivel de duración y a nivel de también incluso hasta de duración de planos y también de tomas. Es decir, si alguien viera Hoizuru muchas veces, que no creo que nadie lo vaya a hacer, y lo comparase con la película, vería que lógicamente hay muchas diferencias, ¿no? Está claro que si lo ves una vez dices, bueno, pues a ver, sí, Hoizuru está dentro de la película, pero más larga, ¿no? Bueno, sí, pero eso, digamos, no es otra película, pero digamos de alguna manera que Letters podría ser, dentro de la pieza de Hoizuru, el spin-off de Hoizuru, ¿sabes lo que quiero decir, no? Un poco como que hay secuencias nuevas y que hay otras tomas. En ese sentido. A ver, luego sobre la comparativa de Bergman, a ver, está claro que cuando uno tiene tantas referencias en la cabeza, que justamente cuando uno rueda es cuando deja de ver cine. Pero si a uno le gusta mucho un cine, ¿no? Yo que sé, a mí me gusta mucho Bergman, Dreyer, Tarkovsky, pues más que cine de Paul Morrissey, está claro que llegará algún momento, ¿no? en que ese diálogo con esos cineastas estarán, porque es lo que a ti te gusta, ¿no? Yo siempre lo comparo, ya dejo a Saida que también opine sobre este tema, un poco con la música, ¿no? Es decir, si uno le gusta el rock, le gusta el rock duro, por ejemplo, si le dan una guitarra española se va a enfadar, ¿no? ¿Qué le va a salir? Pues oye, pues le va a salir lo que le gusta y lo que ha escuchado. Y yo creo que el cine es un poco lo mismo. El cine creo que siempre tiene que dialogar con el pasado, pero mirando al futuro. Y yo creo que es un poco que Letters to Paul Morrissey es eso. Básicamente es, vale, nos gusta el cine clásico, el cine que le llamo yo el cine pesadumbre, ¿no? El cine denso, el cine dramático, la ficción dramática, es lo que nos gusta, por lo menos a mí, Saida yo sé que también, pero que también estamos mirando hacia adelante, porque al fin y al cabo no deja de ser una película también futurista de alguna manera, la parte japonesa con los sintes, que también mira hacia otro cine japonés contemporáneo, como puede ser Tetsuo, ¿no? Entonces yo creo que al final es una tour mix de referencias, sin pensar en las referencias, pero yo creo que la tour mix está en la cabeza, cuando uno rueda y cuando uno escribe, ¿no? Bueno, lo de Persona, bueno, está claro que al ver una relación entre dos mujeres rodado en blanco y negro, ¿no? Y esa simbiosis que hay entre ellas, siempre lo van a comparar, o sea... Sí, ese plano, ¿no? De la playa, ya, pero... Pero, no, bueno, eso, yo no lo veo tanto, o sea, entiendo que la gente lo vea, es normal porque vivimos llenos de imágenes que ya hemos visto previamente. Pero bueno, no lo veo tan parecido, ¿no? Persona, creo que ese vampirismo está en muchas relaciones o en muchas películas o en muchas piezas, ¿no? Pero... Las relaciones son vampíricas. Claro, sí, claro. De hecho, mi pieza va de eso, ¿no? Pero sí, bueno, y las referencias, en realidad yo creo que lo de Armand es un estilo de muchas referencias, ¿no? Que hay gente, pues eso, que destaca más a lo mejor, sí, de Bergman o Chris Marker, la YT, vale, fotos sí. fijas. Tetsuo, claro.
de todo esto, Frank pero Chini, por ejemplo. Sí, también. sí, Nos también, gusta mucho a los dos. Las fealdades. Sí. Pero Claro. yo creo Judex, sí. maravillosa. Tu pieza es muy Judex. sí, mira, la vi el otro día que no la había visto. Un poco como... pero bueno, yo creo que al final tiene su propio estilo, ¿no? Que es algo que a mí cuando me llegaron esas primeras imágenes para involucrarme en el proyecto, sí que es verdad que vi como todas estas referencias, pero a la vez era como, vale, tiene referencias de Bergman, sí, Chris Marker, tal, pero tiene referencias vanguardistas, de cine clásico americano, tiene un montaje muy picado, checo, digo, ¿esto qué es? Sí, Entonces, cada pieza es una película diferente, Sí. con su textura diferente. Sí, incluso dentro de la misma pieza también hay estilos diferentes, porque tú puedes tener, si hablamos de la segunda... Está el formato, ¿no? Exacto. Del 4/3 Sí. al panorámico, Sí. si no me equivoco. Sí, bueno, con 2 pantallas panorámicos. Sí. Además, el blanco y negro es como ese blanco y negro muy de los años 30, ¿no? Sí. Cuando parecía que todavía estaban como a ver cómo va a ser la imagen, a ver qué textura va a tener, ¿no? Sí. Experimentando con la imagen, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo una cosa, y no es por quitar... Había una película de Gabriel Velázquez Ajá. que se llama Análisis de Sí, la he visto hace poco, Gabriel. De la textura Sí, me gusta mucho. es muy parecida a la tuya. Sí, además es una peli de, creo, del 2016, es muy... ¿Estuvo en el DA también? Lo sé, sí. Sí, a ver, justamente, claro, y que no es por quitar mérito ni a mí ni al director de fotografía, pero hay que también ser conscientes de que el fotoquímico te crea una base estética, y eso es así, eso hay que decirlo, así como lo mismo decía antes de la música, una guitarra eléctrica te hace una distorsión, el fotoquímico ya te crea una atmósfera concreta. ¿Vale? A partir de ahí muchas películas se parecen, entonces por eso también ya uno busca las referencias. Está claro que uno, si no sabe iluminar, luego no sale mal y sale todo plano y tal. Hasta Murnau, ¿no? Exacto. sí. Y por ejemplo el Wenders del estado de las cosas, También, la también. pieza de Xavi. Exacto. Entonces yo creo que teniendo esa base, ya eso ya acota mucho, la base del blanco y negro, la base del fotoquímico caducado te acota un estilo que piensas, pero está claro que luego entra el lenguaje y luego entra el montaje, que uno es cuando ya se lo tiene que hacer propio, ¿no? Y comentando un poquito sobre lo de antes, está claro que hay piezas que tienen muchos estilos dentro de la misma pieza. Por ejemplo, la pieza número 3, que es de Olena Wood, que es una ex falsa actriz de la Factory. ¿Qué iba a decir? Claro, porque yo no estuve existe. buscando y no aparecía nada. Olena Wood no existe. A mí me encanta ese juego de realidad-ficción, que estoy tomando el pelo, me lo estoy tomando a mí. Exacto. Sí, a ver, y luego la película tiene también bastante de humor un poco humor negro. Sobre todo esa pieza. Sí, sobre todo esa pieza. La llamada telefónica es surrealista. Sí. Me está invitando para que vaya, pero él no va a ir, él está, ¿para qué me llama? Sí, no, y aparte, pues, no recibir una llamada telefónica completamente de espaldas, que no se ve la cara en un plano secuencia, ese tipo de cosas. Pero eso es el juego que te da el cine. Es decir, esta es una película para divertirse a nivel de lenguaje, ¿no? Donde todo vale, en el sentido de que, lógicamente, está todo pensado, pero todo vale, pero luego con una coherencia. Cuando haces una película underground, que en este caso, como es esta, una película en 16, que haces con gente profesional pero que son amigos, yo creo que lo que se trata es justamente de eso, de divertirse, ¿vale? De poder experimentar, pero porque lo puedes hacer, porque no tienes una presión comercial, no tienes unos productores que te están dirigiendo, una distribuidora que te está diciendo, oye. Entonces, yo creo que, si puedo definir esta película, creo que es una película libre en ese sentido, libre porque hemos hecho lo que hemos querido, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando a Saida le dije, que esto lo puede hablar ella ahora, pero cuando le dije, oye, te voy a encargar una pieza, no le dije tienes que hacerlo así de esta manera, no le dije tienes que trabajar con 2 pantallas, no le dije tampoco tiene que ser sobre vampiros existenciales, simplemente le dije, oye, mira, hay una cosa que quiero respetar, que es que el mundo de Paul Morrissey, de alguna manera, sea a nivel de objetos, de ambientes, sea a nivel narrativo, esté ahí un tema, elige lo que quieras, ¿no? Entonces es un poco, vamos a ver tu pieza, eso que dijiste, porque dijiste vampirismo, ¿no? Bueno, porque dentro de las referencias que había, que sí que era vampirismo, sangre, fe, y bueno, pues estuve viendo un poco las piezas de Paul Morrissey, y, o sea, las piezas, no, me basé un poco en la trilogía, claro, de él, y bueno, pues al final decidí hacer una historia más, pues es vampiros emocionales y
pero no sabía muy bien qué iba a hacer porque creo que es una pieza de montaje y sonido pura. De hecho, me he pasado escribiendo los diálogos de toda la película y la mía al final, justamente que yo vengo desde otro lugar, ¿no? Como actriz y tal, al final he hecho la pieza más abstracta y bueno, pero no sabía muy bien, hasta montaje no sabía muy bien qué iba a hacer. O sea, para mí era un reto, era como te mandamos la cámara un fin de semana y ruedas lo que quieras respetando estas referencias y a la vez tiene que empastar con la película, claro. Y bueno, entonces lo que tenía claro era que quería un espacio abandonado, conseguí un palacio abandonado que me dejaron en Alcalá de Henares y a raíz de ahí pues empecé a rodar imágenes. ¿Tú te sientes más una creadora, que de vez en cuando hace actriz, dirige? Bueno, los actores somos creadores también, ¿eh? No, pero creadora más... cuando nos dejan... Creadora más, no sé, yo al Sí. actor lo veo más, como decía Bresson, no sé si estaréis de acuerdo, como un modelo. No. Porque yo creo que a veces se le da demasiado bombo y queda un poco... Bueno, también eres una actriz atípica, eso es verdad, Sí. y en parte lo de Bresson tiene razón, creo yo. Sí, también. pero bueno, porque está claro, no soy solo actriz, ¿no? Claro. Piensa y te reconocí, y dije, wow. Porque, pues, Esto es otro rollo, ¿eh? claro, lo es. Es más allá de ser actriz. Sí, por supuesto, no soy actriz solo, o sea, Yo tengo la mis... mayoría de actores actrices no los veo haciendo lo que tú haces. Yo Ya, eso opino ya. igual, yo Claro, creo que claro. tú eres... No, está claro, por eso he escrito el Es guión otro de esta rollo, película es otro y rollo. no, sí, soy creadora, como tú dices, es que es una palabra como que suena, ¿no? Pero sí, de artista, aquí creadora. De aquí un tiempo me dicen, no, hay una exposición de pintura de Saida, es que no me extraña. Claro, no, a mí tampoco, porque no sé dónde irá mi evolución, Por pero... ejemplo, diría, uff, Ya. esto es una tontería que a lo mejor no tiene futuro, Ya, tirado que por no. ahí, pero No. O sea, de hecho yo tengo mis propios proyectos y eso, pero voy con tranquilidad porque quiero hacer lo que verdaderamente Claro, tengo en la cabeza. yo cuando empecé a trabajar con ella es porque había leído, lógicamente porque a veces hacemos películas que no salen todos los creadores, ¿no? Pero eso es una película igual, o que por lo menos está en proceso de creación, ¿no? Y Zulueta decía eso, que él era en las películas que hace y las que no ha podido hacer. Exacto. Porque todas han llevado un trabajo y un proceso creativo Claro. que después ha salido plasmado en cual dice, él decía que Arrebato viene de muchas películas que no. Correcto, estoy completamente de acuerdo. El tema es que yo cuando descubrí a Saida no la descubrí como actriz, fíjate. Yo la descubrí como guionista directora y conversando mucho como guionista por haber leído un proyecto suyo y como directora de conversar mucho sobre cine, cosa que por mucho que igual ahora no se quiera poner muchos méritos o lo que sea, yo no he encontrado en gente, lógicamente en actores, incluso en muchos cineastas, esa sensibilidad hacia, bueno, realmente hacia todo el arte en concreto, enfocado hacia el cine, y eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me cautivo de ella, ¿no? Yo, por ejemplo, el cartel de la peli, Sí. hay una imagen, claro, la primera imagen que me viene dentro de mi proceso de como espectador, Sí. es La noche del cazador. Ah, mira, no me habían dicho nada. Shelley Winters en el coche descapotable y desde arriba estás viendo los pelos así, porque la ata al coche y desde arriba hay un plano. Sí, que me ves. acuerdo de la peli, sí. Y después, sobre todo, del Atalán de Jean Vigo. Ah, mira, Sí. otra gran... De ese momento en soñación bajo el agua. Bueno, mira, Bueno, el cartel, a ver, el cartel realmente hay dos cosas. Uno, que, por ejemplo, creemos que el universo en esta película es importante y nosotros teníamos, tanto Saida como yo, que estuvimos pensando en el cartel junto a los productores, pero éramos nosotros un poco como quienes teníamos la libertad, ¿no? Pues sabes que muchas veces los carteles son las distribuidoras y los productores, no. Pero en este caso, pues una película... Bueno, yo pensaba que siempre eran las distribuidoras y No, bueno, es siempre, pero en este caso no. Sí que es verdad que... aciertan y otras... Ya. Lo que pasa que yo, por ejemplo, a mí el cartel me gusta desde lo fetiche, ¿no? Ya. Pero no me... Por ejemplo, no me da igual el cartel.
Ya. Contenido, yo creo que... Sí, no, pero... Hombre, es importante el cartel, es la primera imagen No, pero a que veces ves de... cuando ves, por ejemplo, he visto películas que el contenido era mucho y el cartel era muy malo. Ya, Por eso pero pasa. por eso es importante, porque hay muchas películas y mucha gente, igual que los productos que compras, los compras por estética o por tal. O sea, me refiero porque te atrae algo y un buen cartel es una imagen que, al menos, ya no porque atraiga o no, sino que tiene que ir acorde con lo que nosotros queremos contar Claro, con a ver, la yo es película. una cosa que como siempre pienso que dentro de nuestras posibilidades, si tuviéramos más talento para otras cosas, haríamos más cosas, ¿no? Como literatura o música o pintura. En este caso, el cartel nos habían dejado que pudiéramos elegir el tema, entonces sí que estaba en nuestras manos. Entonces, si nosotros nos apasiona el cine, hemos puesto mucha pasión en Letters, pues íbamos a poner mucha pasión en el cartel. No en dibujarlo, lógicamente, porque no sabemos dibujar, pero sí en decidir por lo menos los elementos que iban a estar en el cartel. Primero, el universo es importante en la película, ¿vale? Segundo, la levitación, ¿vale? Porque es importante en la película. Personaje femenino, yo creo que el personaje femenino es importante en esta película. Sí que está la parte de Xavi, que es la parte masculina, ayuda a Alessandro, pero yo creo que la mujer en este caso tiene un poco más de peso en esta película. Y yo creo que eran estos elementos, hacer un mix y hacer algo que lógicamente a Saida y a mí nos fascinara y nos pareciera precioso. Yo creo que es una película preciosista y queríamos que no es una película de caras, de rostros, ¿no? De que tienes a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio y tal, y tienes que poner unos rostros, ¿no? En este caso no es una película de rostros, es una película que el cartel te tiene que enamorar para luego poder entrar en la película. Yo creo que fueron estos elementos, básicamente. Sí. El instigador de Paul Morrissey, ¿quién es? Porque no estoy haciendo la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué Paul Morrissey? Bien. Cuando yo entré, a mí ya me vino dado ese título, ¿no? Entonces eso es una respuesta de él, porque además, al tener que escribir un guión, y yo decía, esto es una pequeña anécdota, ¿no? De que es como, vale, tengo que escribir un guión sobre imágenes que ya se han rodado, ideas nuevas, y además se llama Letters to Paul Morrissey, y digo, ¿y qué tiene que ver Paul Morrissey aquí? Digo, y tengo que hacer toda una película conjunto de varias historias. Y bueno, pues al final se llegó a la conclusión, ¿no? De hacer pues con Paul Morrissey como voz de conciencia y de hilo conductor para hacer una película homogénea, ¿no? Y un conjunto. Claro, yo ahora te explico por qué. ¿Tuviste que ver películas de Paul Morrissey? Bueno, las vi, o sea, no me obligaron, ¿no? Pero obviamente al hacer mi pieza yo las vi, claro, todo el mundo Warhol y Paul Morrissey, me empapé de todo eso y bueno, y de todo lo avant-garde y underground que podía. ¿Cuál es la que más te gusta del señor Morrissey? Pues, a ver, yo sí que de la trilogía, la de... Bueno, está lo de Sangre por Drácula y luego la trilogía de Flesh Trash Hit, pues no te gusta tanto. No, yo la de Flesh Trash no te gusta Hit, tanto. No. A ver, es que ahora hablamos sobre todo el tema Paul Morrissey. No me atrae tanto, pero sí que aunque fuera estas cosas de monstruos de serie B, sí que tiene algo que me podía atraer más que no lo... La serie B es maravillosa y el cine de autor... Encima pone aquí, La noche del demonio de Mira, me encanta esa película. A ver, en una pantalla aquí. exacto. A ver, el cine serie B se le ha apropiado últimamente, curiosamente, mucho el cine de autor, pero como espectador, ¿no? Autores. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. A ver, yo por ejemplo, Paul Morrissey no es mi director favorito, no es una película fetiche hacia Paul Morrissey. ¿Por qué hago esto? A ver, porque yo tengo una especie de deuda con Paul Morrissey a nivel de que yo siempre había visto cine comercial en mi adolescencia hasta que se empezaron a vender esos maravillosos VHS de Manga Films que todos recordamos en los 90, que empezaron a editar. En España se empezó a ver películas de John Waters, de Hersher Gordon Lewis, 2000 Maníacos, y en España Manga Films empieza a editar 5 películas que se empiezan a vender como rosquillas en los 90, de las 5 películas clásicas que conocemos, que son Flesh Trash Hit, Blood for Frankenstein y Flesh for Frankenstein, Blood for Dracula, perdón. Entonces, a mí me llega la trilogía, me llega. Me compro Trash de Paul Morrissey y empiezo a ver, cuando uno es adolescente, le gusta ver películas un poco transgresoras. Veníamos de la época, estoy hablando del 95, la época del estreno de Trainspotting, súper comercial, una película independiente súper comercial. Y a mí me interesan las películas de drogas en esa época, ¿no? Bueno, había Doberman en esa época, ¿no? También eran películas Killing Zoe, ¿no? De Manga Films también. Y me compro Trash.
y veo que digo, ¿pero esto qué es, no? Yo no conocía el cine experimental, ni independiente, ni avant-garde, tampoco se le puede decir que sea experimental, era un cine directo, una especie de neorrealismo americano, donde veo, exacto, donde veo que los actores se chutan heroína de verdad, donde veo que empiezan a investigar sobre Yoda Alessandro, me parece toda una figura, un icono pop muy interesante, y empiezo a ver que oye, que otro cine es posible. Yo venía del cine, de ver cine comercial como todo el mundo, y ojo, que me encanta, y veníamos todos de los Goonies, Gremlins y Tiburón y todo muy bien, pero veo que un cine es posible donde yo puedo hacer cine, donde es accesible. Ni siquiera en ese momento se me había ocurrido que habían dos escuelas en ese momento en Barcelona, que era el CEC y la SCA, que yo opto por, cuando acabo el BUP y el COU, directamente tengo claro de que quiero estudiar cine en la CEC, ¿no? Y es como, vale, y claro, una vez que entras ahí, ya empiezas a descubrir a Pasolini, Herzog, Fellini, bla, 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 cosa que no conocía. Entonces es como, oye, tengo una deuda con este hombre, ¿no? Y además esa película me continúa fascinando, ¿no? Entonces es como cuando ya digo, vale, Paul Morrissey, va a hacer lo de las correspondencias a Paul Morrissey. Pero luego la película no es fetichista hacia Paul Morrissey, sino es que tiene elementos, ¿no? Y además Ni siquiera un homenaje. no es un homenaje, pero hay una cosa muy bonita que es que A partir de hago yo mi cine. ahí está, yo creo que lo has clavado muy bien ahí. A partir de Paul Morrissey, Hago yo mi cine. exacto, a partir de Paul Morrissey yo hago esta película, que al final podía haber sido, hombre, a veces hacemos el chiste, ¿no? Podría haber sido Letters to Cal Dreyer o tal. Sí, no, porque al fin y al cabo la película sí tiene esos elementos del cine de Paul Morrissey. Y hay una cosa muy bonita que es también el homenaje a Warhol y Paul Morrissey con las dos pantallas en Chelsea, que es una película maravillosa. Entonces la película, a ver, sí tiene Que cosas de aparecen Paul. dos pantallas y no es el frontal y lo de atrás. Ah, no, ya, esa sincronía temporal. Cuando... Ya. No hay sincronía ni nada. No, asincronía. Asincronía total. O sea, Bueno, a mí me aquí parece... pongo las dos pantallas, pero me estoy quedando con... Ya, sí, a mí eso Bueno, me la parece mía divertido. también. Ganas de mirar las dos, pero Claro, que nada que ver. Son diferentes. No, a mí me gustan esas cosas, yo qué sé. Luego también el juego con Saida, ¿no? De cuando uno está, el otro no está. Yo creo que las dos pantallas, a ver, yo creo que lo puedes explotar, supongo que puedes explotarlo mucho más, pero que da juego a... Hombre, es verdad que está muy visto el tema de las dos pantallas sincrónico, a dos escalas. Mike Figgis tenía una película horrorosa, hasta 4, 8, 10 pantallas. Ah, sí, me acuerdo. Digo, basta ya. Ya. Pero tú piensas que puedo mirar a tantos Ya. sitios diferentes. Claro. Bueno, hay una cosa que es verdad que sí lo hacía Warhol y Morrissey, en Chelsea Girls, que ponían dos pantallas en una misma habitación y era completamente asincrónico, que no viene por eso, yo lo he hecho porque me da la gana, pero es verdad que si recordamos esa película, hay un momento en que hay una conversación y ves que están hablando de otra cosa y lo que ves es otra, y son dos escalas diferentes y dos momentos diferentes. Bueno, el cine es maravilloso para eso. Es verdad que quizás tienes que estar un poquito preparado, porque a priori un espectador de cine comercial esto puede pensar, oye, pero es que no corresponde. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que corresponder? Esa idea te la has hecho tú. Exacto. No la he hecho. Claro. Hay una cosa que me interesa mucho cuando presentáis la película, creo que la primera vez fue en el Festival de Sevilla, no a solas, me parece. Sí, correcto. Y creo que me he informado bien, como puedes. Es para que sepas que me he informado. No, pero que como es el feedback con el público, Saida y Armando, ¿cómo fue? Pues... Por ejemplo, ¿qué cosas os dijeron que os sorprendieron mucho y otras dijisteis, sí, vale? Los relojes de Dalí. sí, no... ¿Cómo llega al público la respuesta? Ya. Además, una película interactiva, Porque puede... No, la verdad que por ahora las críticas están siendo buenas y la respuesta con el público es más de un viaje sensorial que no se esperan. Yo creo que la gente tampoco se espera muy bien que va a haber, ¿no? Es algo un poco diferente. No, quizás entramos en los circuitos del otro cine español, porque obviamente comercial no es, pero difiere un poco, ¿no? También, o sea, creo que tiene un estilo sí, propio, personal, pero que no sigue ninguna línea de festivales, ¿no? Es como que a veces estamos ahí dentro de
entre lo experimental, la ficción, y es un poco en tierra de nadie, ¿no? A veces, entonces, bueno, por esa misma razón yo creo que la gente no se espera muy bien, no sabe muy bien, ¿no?, qué va a haber, y por ahora las respuestas han sido buenas, por lo menos en los festivales que yo he estado, que Armand sí que ha viajado fuera con la peli, o sea, yo fuera solo estuve en Tallinn también, y bueno, en Tallinn eran... En Lituania, ¿no? En Estonia, pero la gente era súper respetuosa y aplaudían muchísimo, pero no había manera de que nadie interactuara, ¿vale? Entonces no sabemos muy bien qué pensarían después. Ciudades casi de la peli, del universo. Sí. A ver, la interactuación con el público, no sé, es rara a veces, porque es una película que está claro que no es para todos los públicos. Entonces sí que he estado en algunos festivales donde hay gente que por curiosidad se ha metido en la peli, y no nos vamos a engañar, pues igual de 200 personas, pues igual, ¿no?, se van yendo 20, 30, que es normal, ¿no? Pues eso es una cosa normal. La gente que al final se queda en los Q&As y debate sobre la película les gusta mucho. La gente pues que no, pues un poco quizás porque no están tan acostumbrados a ese cine. Yo creo que es un cine, no me gusta decirlo, pero yo creo que es así, es un cine de militancia, a nivel de que es un cine muy cinéfilo, es una película muy cinéfila, y entonces aquellos que han disfrutado mucho del cine, por desgracia lo digo, la disfrutan un poco más, es así. O hay gente que me ha dicho, creo que si la veo una segunda vez más voy a sacar muchos más detalles, una película rápida, y sí, soy consciente, entonces exacto, necesita más visión, tiene muchas capas exacto. Y hay piezas que te llegan más que otras. Sí. Exacto, bueno, eso siempre va a pasar en cualquier película donde está fragmentada por historias, que curiosamente estoy contento, estamos, yo creo, porque siempre cada uno nos dice una pieza diferente. Entonces no es que alguien diga, no, es que esta no me ha gustado, no, entonces dices, bueno, mira, creo que hemos hecho bien el trabajo, porque realmente siempre hay gente que dice, no, a mí me ha flipado la de Yoda Alessandro, ¿no? Y dice, joder, pero si es la más experimental. No, mira, a mí me ha gustado más la primera existencial, ostras, pero si es muy densa. No, me ha gustado más, solo me ha gustado la de Saida, ¿no? Y dices, vale, si yo es la única que no he dirigido. Es decir, que entonces, como está muy bien, porque dices, oye, mira, gusta, a todo el mundo le gusta una diferente, ¿no? La interactuación con el público, las preguntas, por ejemplo, pues claro, hay gente que nos pregunta cosas rarísimas, ¿no? La primera pregunta en Sevilla, donde se estrenó, fue la primera persona, creo. La primera persona nos preguntó algo así como, ¿qué relación ves con los relojes de Dalí, ¿no? Y es como, wow. En vez de decir, ¿qué relación tienes con Paul Morrissey? Y es como, wow, empezamos fuerte, ¿no? No, porque además pensábamos que lo preguntaba por mi pieza, por el sentido de contrarreloj, ¿no? Y bueno, y los sonidos, ¿no?, que utilizo, pero no, en realidad era por la pieza de Olena, precisamente. Ah, sí, creo que sí. Era por, bueno, tampoco quiero desvelar, ¿no?, pero por la pieza de Olena, por el surrealismo, ¿no?, que ella tiene respecto al hombre, ¿no?, que alquila. Esta Olena parece filmada en los años 60. Sí, la verdad es que sí. Parece que está hecha por Fuller. Sí, bueno, Fuller es un homenaje ahí sí que eso sí que es un homenaje, no lo de Paul Morrissey. Fuller, que me recordaba mucho a Una luz en el hampa. Sí, es que de ahí no, ¿sabes por qué te recuerda? Es una de las pelis de... Claro, a ver, te voy a decir, no, esto lógicamente está hecho a posta, pero hay una secuencia que es un remake a posta de La luz en el hampa, por eso te recuerda tanto. Y sí, es plano por plano. No lo había... Claro, en el momento de Venecia. Claro, por eso mismo te he recordado, y me encanta entonces que tu conciencia cinéfila esté ahí. Es un remake plano a plano del momento de que trae al chico, que no deja de ser una especie de cyborg, ¿no? Y lo trae a su casa y están viendo la película y habla de Sam Fuller. Entonces ahí está el metacine, porque es un remake plano a plano en el momento de Venecia, de Una luz en el hampa. Eso sí que es un homenaje a Fuller, porque pienso que Fuller creo que es uno de los primeros cineastas independientes que hace cine clásico, pero que abre abre el campo al cine independiente americano. Y de ahí luego estoy seguro que toda la Nouvelle Vague era fanática, no solo lógicamente de Hitchcock, que no era cine independiente, pero sí de Sam Fuller. La primera pieza me remite a Wenders, por ejemplo, a Wenders, viajes, curioso. El estado de las cosas, ¿no? Bueno. Todo. Sí, no había caído, pero puede ser. Y a la deriva, sobre todo, hasta del cielo sobre Berlín, de gente que no sabe hacia dónde ir, aunque sea un ángel. Sí. Pero pero también el
Fuller salía en una película en la Amiga Americana. Amigo americano de Fuller y Ray. Y Nicolas Ray. Después hizo otra peli con Nicolas Ray. sí, O sea, sí. todo es como, ¿no? Sí, Todo sí, se sí. contagia, todo se contamina. Sí. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta de la peli mucho. Estaba esa idea de ensoñación laberíntica, de decir, mira, aquí si te dejas llevar vas a flipar y vas a ver más cosas de las que ves en la peli. ¿Había esa intención real entre los dos cuando escribíais el guión? No, a ver, ¿sabes lo que pasa? O sea... Sí, yo creo que un cineasta siempre está haciendo la misma película, ¿vale? Y creo que mis obras anteriores también van por ahí. Y sinceramente, cuando me preguntan eso, de verdad... Es un corto que se llama que fue de Baby Grace, claro, sí. O sea, en la pieza de Olena es... A mí me recordaba a Sunset Boulevard, a Norma. Sí. Una tía que fue y ahora ya no es. A ver, el tema... Te lo inventa. Yo pensaba que era real. Sí. Esta mujer, la Olena esta. El tema de la ensoñación es que siempre va a estar ahí en nuestro cine. Por eso dije lo del fichaje de Saida, que creo que fue un gran fichaje por el tipo de cine y el tipo de cómo mirar la vida también a través de lo onírico. Eso va a estar siempre ahí, ¿vale? Entonces no es una cosa premeditada. No se puede premeditar en el fondo. Es una cosa que cuando escribes y ruedas sale solo, ¿vale? No sé si o sea, no es un estilo de una idea preconcebida que hayamos dicho, vamos a ir por aquí. La verdad que nunca se habló nada y nunca hemos discutido nada ni porque era todo así, o sea, ya asumido. Pero sí que es cierto que nunca nos pusimos a debatir un poco hacia dónde iba la película, ¿qué género ¿Qué tiene línea? que ser esto? ¿No? ¿Qué estilo tampoco? ¿Sabes? O sea, ha sido como una cosa fluida, normal, ¿sabes? Un proceso natural de que era así, porque creo que precisamente sí, por eso escogió que ayudara. La pregunta fan y tonta. Bien. ¿Paul Morrissey va a tener posibilidad de ver la peli o hay intención de hacerle llegar la peli? A ver, sobre este tema, Paul Morrissey sí vio las primeras imágenes de la japonesa, pero es que el tema es que Paul Morrissey ahora mismo está muy mayor. Yo hablando con Joe de Alessandro, ya me comentó la última que estaba muy enfermo y que probablemente ahora mismo lo estén cuidando. Es muy complicado, Estamos hablando de una persona de casi 90 años. Pero, por lo menos, queda la intención de que Paul Morrissey es consciente de esto, que él se considera que no es necesario un homenaje para él. Es una persona muy dura, tosca, pero es una persona también políticamente conservadora. No es una persona, no estamos hablando de una persona muy afable, ¿no? Pero es consciente de todo y sí me dio las gracias. Yo creo que con eso ya está solucionado, ¿no? Esa deuda que tenía yo con él. ¿Vale? De hecho, ni me he esmerado teniendo su contacto en que vea la película, porque yo creo que casi ahora, te digo de verdad, que sería casi como molestarlo, porque él está fuera de todo eso. Y la película también queda como una voz de conciencia y me quedo como que Paul Morrissey está ahí, ¿no? Lo que hablábamos del universo, ¿no? De que quede ahí para todo el mundo, ¿no? Y si esta película de alguna manera también ayuda, aunque no sea un homenaje, a que la gente conozca el mundo de Paul Morrissey, pues me parece también maravilloso. Yo a veces la estaba viendo y decía, estas son las imágenes que Paul Morrissey ha rodado pero nunca ha montado. Están ahí, ¿no? Podría ser. A ver, era un personaje... Trozos de pelis que nunca serán pelis. Era una persona muy brillante, pero era un cineasta a veces por el tema de las prisas, por la producción con la Factory. Era una persona que no creo que estuviese muy orgulloso de sus películas. De hecho, Jonas Mekas, que era mi amigo de la Factory, decía que Paul Morrissey era un cineasta muy torpe y que a él quien le enamoraba era el cine de Warhol. Cuando Warhol realmente dejó de hacer cine y le legó todo, o sea, esa función de director realizador se la legó a Paul Morrissey, una cosa muy extraña. Pero es que es verdad. Warhol tenía unos cortometrajes maravillosos, dejó de hacer cine y fue Paul Morrissey quien hacía cine por Warhol, pero eso es mentira porque Morrissey hacía el cine que a él le daba la gana. Entonces, algo rarísimo, de verdad, es una situación un poco rara, ¿no? Y ahora, para terminar, bueno, Saida, que si hay alguna película que cambió tu mirada como espectadora, una de ellas. Puede ser un autor también.
o un director. Y pueden ser los Goonies, Ya, no, claro. Mira, hay una película que para mí fue muy importante porque no sabía muy bien, porque cuando era pequeña tenía mucho insomnio y me ponía la tele sin que mis padres se enterasen, ¿no? Y hacían este de Cineclub Butaca, creo que era. Y entonces, claro, ¿no? Había imágenes que, claro, que se te quedaban, sobre todo, ¿no? Pues eso, esa inquietud, ese insomnio que tenía. Y recuerdo una mujer que yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Que estaba como enferma, iba caminando como por un campanario y tenía como ese maquillaje verdoso de Technicolor, ¿no? De por aquel entonces. Y esa imagen he estado durante años y años y años intentando saber qué era eso. Y al final lo encontré y era Black Narcissus y de Michael Powell, y me costó mucho tiempo hasta que... Débora, ¿qué era? No, pero era la otra, la que estaba enferma era la otra, la coprotagonista. Y entonces fue muy importante para mí porque ha sido una imagen que me ha acompañado durante años, en una que decía, por favor, que alguien me enseñe, que llegue aquí alguien diciéndome algo sobre esto. Y de repente un día, viendo Días de Cine, salió esa imagen y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero claro, pasaron 20 años, ¿no? Después, o sea que, por ejemplo, esa es importante en ese sentido. Tengo muchas otras más, pero esa... es algo que me marcó porque es una imagen que yo pensaba que era Buñuel o algo así. Yo decía, yo buscando cuando era pequeña, digo, pues es Simón del Desierto, porque tendrá que ser algo así, y tardé muchísimo en encontrarlo. La primera pieza, ahora que hablas de Simón del Desierto, tiene mucho de Simón del Desierto, ¿no? Sí, bueno, primera, Buñuel siempre, claro, sí, Buñuel siempre es una gran referencia. Yo a nivel un poco... La segunda aparece de Larry Clark. Sí, Larry Clark y Harmony Corinne. Lo comentabas esto. Humo, ¿no? Sí, humo. De un poco de las películas favoritas, claro, es muy difícil, ¿no? De hablar sobre una película porque lógicamente si esa película la ves cada día, al final también te cansas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hay un cineasta que va a parecer pedante, pero es que tiene que ser así, pero creo que no hay ningún cineasta que haya superado, no por técnica, sino por lo humano y por los temas que ha tratado, que no creo que haya ningún cineasta superior a Dreyer. Pero lo digo no por un tema pedante, ni de crítico, ni de cineasta, sino lo digo porque todos los temas universales que le puede preocupar al ser humano están tratados todos por Carl Theodor Dreyer. Entonces, para mí es como creo que es el cineasta definitivo. Y ya digo, es que no quiero hacer pedante, pero es que creo, sinceramente, que es así, ya. De hecho, yo me acuerdo en la exposición que hicieron Hammershøi y Dreyer en el CCCB, que decían que tuvo infinidad de problemas para hacer las películas. A veces tuvo que dejar el cine, hacer otros trabajos. Estuvo en manicomio después de... Estuvo ingresado en un manicomio después de... Estuvo ingresado en un manicomio después de Vampire, es que la gente eso no lo sabe, pero... Sí, ahora estuvo... una persona que tuvo muchas dificultades para hacer películas. Sí. Bueno, la mayoría tiene muchas dificultades para hacer películas. La imagen y el legado que tienes... Había una cosa maravillosa que decía la gente de la Novel Bach, que cuando lo visitaban a Dreyer, que lo veían a ir caminando, ir a comprar el periódico, ir a una frutería, y que nadie se imaginaría, en el pueblo nadie sabía que ese hombre era el director de cine y probablemente el cineasta más importante del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues eso lo resume todo, ¿no? Pues Saida, Armand, Saida. No, Saida, Rovira, Armand. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra peli, y yo siempre digo hasta la próxima peli. Claro que sí. Gracias a ti.